Muy, pero muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a las 9. Ya comenzamos con nuestro informativo. Recuerden que estamos inmediatamente después de concluir la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, hay información relevante, y información relevante que tiene que ver con el tema sigue siendo la reforma al Poder Judicial. Y miren, comenzamos con esto porque ha sido muy relevante en las últimas horas. El Consejo de la Judicatura reconoce que es ilegal congelar la reforma judicial y determina continuar con el proceso. El Consejo de la Judicatura pidió a un tribunal federal retirar la suspensión que ordena frenar la implementación de la reforma judicial. Y de acuerdo con una nota del Grupo Reforma, el organismo argumenta que es ilegal congelar normas constitucionales reformadas, como lo han estado diciendo en diferentes momentos abogados constitucionalistas. Y bueno, es Consejo de la Judicatura, que recordemos dirige la ministra presidenta Norma Piña, impugnó una suspensión provisional que un juzgado de distrito con sede en Zapopan, Jalisco, concedió a la juez de control Juana Beatriz Aguilar y otros impartidores de justicia porque señaló que es ilegal congelar normas constitucionales reformadas. Dicha suspensión ordena al Consejo de la Judicatura Federal abstenerse de implementar el plan de trabajo de la reforma, no entregar al Senado el listado de juzgadores, no resolver los asuntos en materia tributaria en 6 meses y no extinguir los fondos y fideicomisos para enterarlos a la tesorería de la Federación. El recurso de impugnación lo hizo Sergio Rodrigo Navarro Lubet, director general jurídico del Consejo de la Judicatura, quien de alguna forma regañó al juez que concedió esta suspensión y señala que el papel de un juzgador no es ser un activista ni un defensor de derechos humanos, así que no tiene razón de ser y con esto pues se da luz verde a la reforma judicial. En este sentido también señala que textualmente en esta regaño señala el director general jurídico del Consejo de la Judicatura que el titular del órgano jurisdiccional no debe considerarse como una persona que sea defensora de derechos humanos y por tanto que la medida cautelar protege a una esfera colectiva, dice la impugnación. Y con esto automáticamente pues ya se terminan las trabas que estaba poniendo el mismo Consejo de la Judicatura y algunos jueces en contra de la reforma al Poder Judicial. Así que todo esto tiene un contexto. Ayer se llevó a cabo una sesión solemne en el Senado, donde pues fue invitada, como marca el protocolo, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y ahí estuvo reunida en un evento protocolario. Veamos la sesión ayer en el Senado. Estas son las imágenes. Veamos el video. Adelante. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. En el presidio. Y bueno, Norma Piña acudió al Senado y se reunió con Gerardo Fernández Noroña. Ambos estuvieron en privado durante la sesión solemne en la antigua casona de Jicotencal este martes. Así que, sobre todo, esta fue una sesión solemne por el bicentenario de la instauración en el Senado de la República que se realiza en esta casona. La presidenta de la Suprema Corte salió de la sala Senadoras de la República acompañada de Gerardo Fernández Noroña, con quien se habría reunido en privado, sin emitir comentarios sobre el diferendo generado por la reforma judicial. Y recordemos que la semana pasada Gerardo Fernández Noroña envió una carta a la ministra presidenta para pedirle información para elaborar la convocatoria que debe ser emitida el próximo 16 de octubre. Y también dijo que si no se le entregaban,
pues él iba a tener ya la información con la que tienen, es con la que iban a trabajar. Estas son algunas imágenes de esta reunión. Y bueno, por su parte, pues hoy fue cuestionada la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al respecto y esto fue parte de lo que dijo. Me enteré por las redes de esa reunión, no tengo conocimiento de la reunión. No sé qué se trató ahí, no fue una decisión del presidente del Senado, no tengo conocimiento y lo que sí es importante que sepa la ciudadanía es que la reforma al Poder Judicial va. Entonces no tengo conocimiento de qué trataron, por qué se reunieron, no tengo conocimiento. ¿Cree que pueda tener alguna implicación? No tengo conocimiento. Ok, y por último, sí. Bueno, esto es parte de lo que se ha dado en llamar, pues, esta recuperación del diálogo del Senado con el Poder Judicial tras la promulgación de la reforma al Poder Judicial. Así que el presidente de la mesa directiva del Senado habría señalado a la ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, la misma Norma Piña, por negar la información para continuar el proceso de la reforma judicial. Anoche, pues en su videocharla, Gerardo Fernández Noroña, pues no le dio mucho tiempo a la intervención, es decir, estuvo contestando mensajes y todo esto en su videocharla, pero dijo, bueno, me reuní con Norma Piña, sí, pues vino, y así como algo, como muy usual, no quiso abundar al respecto, al menos en esta conversación que tiene con sus seguidores a través de las redes sociales. Así que es esta parte de lo que señaló Gerardo Fernández Noroña. Lo cierto es que con esto ya se pide al Consejo de la Judicatura Federal luz verde, o sea, ya se da luz verde a la reforma judicial y dicen que pues esto no tendría nada que impedir que se implemente. Y pues ahí está la misma cuenta en sus redes sociales de Gerardo Fernández Noroña, dice, mejora la comunicación con la ministra presidenta Norma Piña. Ahí están sonrientes y demás. Pues sí, bastante impacto que tuvo esta publicación en sus redes. Y bueno, esto quiere decir, como dijo la presidenta, que la reforma judicial va, ya es un hecho. Y en las fechas que tenemos, pues el próximo miércoles 16 de octubre, se estaría dando a conocer ya la convocatoria para que se dé a conocer, pues quiénes intervienen, cómo intervienen, las fechas, los plazos, los lugares, todo lo demás. Y bueno, en otro tema, le quiero comentar que hoy fue en la conferencia matutina uno de los temas que estaban pendientes ahí, que se preguntan, pues es qué pasa en Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que incomodó a algunos al decir que no habrá guerra contra el narco. Ella respondió que es inteligencia e investigación para atacar al crimen organizado y controlar la situación allá en Sinaloa. Vamos a ver esta parte, esto que comentó en la conferencia matutina, en la mañanera, que recordemos ahora, pues empieza a las 7:30 de la mañana. Ya lo había dicho desde ayer que cuáles eran los ejes temáticos, cuál era la estrategia de seguridad. Y por la tarde también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con los titulares de Sedena y Marina, acudieron a Sinaloa a revisar la zona. Vamos a ver lo que dijo. Sí, hoy también recuerden que el lunes estuvo el gobernador Durazo de Sonora en el gabinete. El día de hoy estuvo la gobernadora Marina del Pilar en el gabinete de seguridad para fortalecer también la estrategia de Tijuana, en el caso de Tijuana. Hay otros municipios importantes, pero la mayor parte de los homicidios están en Tijuana. Entonces, es en la misma estrategia que se presentó ayer, de los 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento de Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación, que ayer, por cierto,
en las redes o en alguna de las redes no les gustó que dijera que no va a haber guerra contra el narco, lo vamos a seguir diciendo. Hay estrategia, hay inteligencia, hay prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley, que eso es lo que quiere decir la guerra. La guerra quiere decir permiso para matar. Eso no vamos a regresar a eso. Para todos aquellos que hablan de Estado de Derecho, es dentro del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Y no va a haber colusión con el crimen como en el caso de Calderón. A eso nos referimos cuando decimos que no va a haber guerra contra el narco. Ahí está, la precisión, la puntualización de este hecho y sobre todo, pues ya saben, en las redes sociales y sobre todo la oposición siempre nutriéndose de las mañaneras para manejar ciertos mensajes, ciertos detalles en ese sentido. Y bueno, en otro tema, algo que yo podría decir que es como la contundencia y la seriedad con la que se maneja digamos, el estilo personal, porque son estilos distintos, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía un estilo y una forma más tranquila, más relajada, como más, le gustaba conversar mucho, le gustaba que lo escucharan mucho y demás, y uno disfrutaba, en ocasiones disfrutaba y en ocasiones pues estaba ahí pendiente de cuál era la línea que iba a tirar en sus mañaneras. Y ahora la diferente forma de comunicar de Claudia Sheinbaum Pardo me parece que se ilustra perfectamente en esta pregunta y en esta nota que tiene que ver con que la madrugada de este miércoles las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, fueron vandalizados por un grupo de encapuchados. Las autoridades ya están revisando los videos para dar con los responsables y hoy la respuesta que dio la presidenta nos parece que es pues certera y es su estilo de contestar, su estilo diferente y directo. Vamos a escuchar. Doctora, buenos días. Denise Jiménez, México al Minuto. Primero que nada, esta mañana dañaron las instalaciones del INAI. Fue la comisionada del instituto, Julieta del Río, quien hizo la denuncia en redes sociales y condenó estos hechos. ¿Qué opinión le merece pues esta situación, siendo que el expresidente, Andrés Manuel, era una de las personas que no solo criticaba, sino que buscaba desaparecer este organismo? A ver, no entiendo bien tu pregunta. ¿Estás asociando lo que pasó hoy en el INAI con las declaraciones del presidente López Obrador? No, solamente cuál es su opinión al respecto, tomando en cuenta que es su antecesor. Hay que diferenciar, ¿no? O sea, una cosa es el INAI y lo que se está planteando de que desaparezca el INAI, que no la transparencia. Eso es muy importante. Una cosa es que desaparezca una institución con la que la candidata del PRIAN tenía contratos siendo senadora, más otras cosas que se encontraron de corrupción dentro del INAI. Y otra cosa muy distinta es que desaparezca la transparencia en los gobiernos o todas las instituciones públicas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen. El asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI que tiene señalamientos de corrupción para poder seguir defendiendo la transparencia. Ese es un tema. Otro tema es lo que planteas hoy, que tiene que hacerse la investigación. De acuerdo. ¿Existe alguna actualización sobre el caso del asesinato del alcalde? Pues ahí está estas precisiones que hizo la presidenta. Así que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, totalmente distinta. Tenemos comentarios de nuestros seguidores a quienes les agradecemos que nos sigan, se suscriban.
Y bueno, hay inconformidades por esta cortesía que tuvo Gerardo Fernández Noroña. Dice María Romero, me queda claro que la cortesía de educación debe prevalecer, pero decirle que es un honor que el senador ha calificado su actuar bajo con adjetivos con los que concuerdo. Me resultó desalentador el que le hubiera dicho. Fueron unos segunditos nada más. Y también me hace ruido que el senador se haya reunido, reunido con Norma Piña. Además, se le dice que dice es un honor recibirla. Supone que la reforma va porque se dio esa gentileza a semejante personaje. Pues ya le hemos preguntado. Él, fíjense que a mí me sorprendió que en su videocharla, porque la revisé 45 minutos, la revisé para ver qué decía, porque es la voz oficial del Senado de la República. Pues me parece que era importante que en ese espacio precisara algunos detalles. Sin embargo, pues no encontré nada. Dijo, sí, me reuní con, y pasó de lado. Pasó de ladito el comentario y ya no dijo nada. Entonces, pues hoy que dijera la presidenta, no sé qué mensaje mande, cada quien lo va a interpretar distinto, pero pues de que no estaba enterada. Ahora, en cierto sentido, a ver, no tiene por qué enterarse de todo. Son poderes distintos. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Son poderes distintos. Pero bueno, dicen que lo cortés no quita lo valiente. Pero vamos. Carlos Zapata dice, Carlos Zapata Martolíes, salúdame a Tuxtla Gutiérrez. Saludo, Carlos Zapata. También dice, ya son amiguis Noroña y La Piña. Pues ahí está. Carmen Núñez, así es, doctora Claudia, enséñeles la diferencia, el discurso y las falsas asociaciones de idea. Esos periodistas son tramposos en su argumentación. Caray, pues ahí está. Saludos, Graciela Treviños desde Mexicali. Gracias a todos, Rodolfo Salas, y a todos desde Temixco, Morelos, bellísimo hasta allá. Gracias a todos los que están pues siguiendo el canal, sintonizando y demás. Estamos aquí. Y bueno, gracias, les gusta este canal. Pues suscríbanse, a ver, ahí está. A mí me levantó, dice Selene Aurora, buen día, dice, a mí me levantó suspicacia la respuesta tajante de la presidenta de desconocer sobre la reunión. Me sonó incómoda e incluso molesta, pero solo es interpretación. A usted, Marta, ¿qué le pareció? Yo también, se me hizo muy tajante. Lo que decía antes de leer su comentario, Selene, lo cortés no quita lo valiente. Es decir, tienen una reunión, pues es normal, hay un evento protocolario, hay algo que tiene que ir, pues se va. Pero esa reunión, esas imágenes, a ver, Juanma Ramírez, que nos ponga a nuestro productor esa imagen en cortito con Adán Augusto y demás, que se hayan publicitado, ahí está. Y que pues obviamente platicaron, aunque sea 2 minutos, 3 minutos, ¿verdad? Uno no, tanto los periodistas no desperdiciamos la ocasión, pues más los políticos en un momento. Y otro detalle, les estaban tomando fotografías, es decir, era una reunión pública, no es una reunión privada. No es una reunión privada, me parece que correr la cortesía de decirle a la presidenta, nos reunimos, pudo haber dicho la presidenta hoy, sí, me dijeron que se reunió, ¿sí? O sea, me parece eso, ¿no? O sea, creo. A ver, aquí nos dice Alex Gutiérrez. Alex Gutiérrez dice, es un ejercicio político y con diplomacia, ¿por qué nos debe extrañar? Gracias, Alex Gutiérrez. Pues no, yo digo nada más que hay que informar. O sea, no pues como cuando alguien es necesario, y sobre todo que estamos viviendo momentos muy especiales en esto de la reforma judicial. Pero bueno, vámonos a la entrevista, vámonos a nuestra primera entrevista de este día,
con César Gutiérrez Priego. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Bienvenido, César. Marta, ¿cómo está? Buenos días, un placer saludarla. Gracias. Primero, como estamos en este momento justamente, y usted además de abogado es analista político, oiga, ¿sintió usted, alcanzó a ver esta conferencia matutina? ¿Le pareció que la presidenta estaba como un poco incómoda de no saber de la reunión de Noroña con Norma Piña y otras personas, Adán Augusto López también por ahí? ¿Le pareció o nada más es percepción de nuestra? Lo que pasa es que yo creo que la presidenta es como muy clara en las respuestas y podría parecer incluso Oscar, ¿no? En el sentido de la diferencia que tenemos con el presidente, que le preguntamos, señor presidente, ¿cómo amaneció el día de hoy? Y decía, bien, me recuerda a la mañana del 84, oye, a ver, ponte una canción de Juan Gabriel, y era una forma muy distinta de abordar los temas. La doctora contesta, ¿cómo amaneció? Bien, ¿no? Siguiente pregunta. Me parece que todavía queremos a lo mejor el tono suave que utilizaba el presidente de la República. Me parece que incluso ella maneja una sorpresa respecto a la reunión como tal, pero como usted bien lo comentó, me parece que fue más una cuestión de educación en donde se sientan, ¿no? Tratando de abrir un puente para que más adelante pudiese existir algún tipo de conversación respecto a lo que para el legislativo es ya un hecho, la reforma judicial, y lo que para el Poder Judicial ellos siguen considerando que a lo mejor existen herramientas jurídicas como para poder frenarlo. Entonces me parece que ese fue un primer punto, incluso desde cómo recibe el senador Fernández Noroña a la presidenta de la Corte. Yo siempre le he dicho a la gente, me parece que lo cortés no quita lo valiente. No se puede ser una persona que ostenta un cargo público y no tener las consideraciones que merece la presidenta de la Corte. Una cosa es la percepción personal que nosotros podamos tener y otra cosa es el puesto que ella ostenta. Y ella es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de ser una dama, ¿no? Entonces me parece que incluso un maltrato por parte del presidente del Senado hubiera sido incorrecto y sumamente criticado. Como esa no fue la nota, pues entonces la nota ahora es incluso ver todos estos memes, ¿no? De que el bellaco sigue triunfando, etcétera, etcétera, que la verdad es que el ingenio del mexicano nos da para mucha picardía, ¿no? Y me parece que fue no solo correcto, porque hay que suavizar también lo polarizado que está el ambiente. No es lo mismo lo que nosotros vemos en diferentes redes sociales como X, anteriormente Twitter, en donde todo mundo entra a mentarse la madre y a dar análisis a lo mejor de temas que ni siquiera conoce y dar puntos de vista personales y percepciones personales, y otra cosa es lo que se vive en el día a día, y me parece que tenemos que tener incluso responsabilidad todas las personas que hacemos un comentario de carácter público o un análisis, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me pareció correcto la forma en cómo se le trató a la presidenta de la Corte, porque incluso después vemos a Fernández Noroña decir, ¿no?, que hay dos carros que va uno enfrente del otro y que ellos no se van a quitar. Entonces me parece que fueron posturas firmes, pero mostraron por lo menos elegancia en cuanto al trato. Ya que hablamos tanto de que se tiene que respetar la investidura presidencial, pues también se tiene que respetar la investidura de la presidenta de la Corte. Claro, y sobre todo también yo, nada más para subrayar esta parte de la diplomacia, que yo sí me quedé con ganas el día de la toma de posesión de la foto con la senadora hoy fallecida Ifigenia Martínez, la presidenta y Norma Piña, porque son las tres mujeres de los tres poderes. Entonces era como la foto histórica, además de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo lo he comentado en diferentes momentos en nuestros análisis y entre nuestros programas informativos en ese sentido, porque pues esa es la contundencia del poder de las mujeres en este momento. Pero bueno, César, hoy el Consejo de la Judicatura pues regaña a la jueza que habría dado pues esta suspensión, una suspensión provisional al juzgado de distrito de Zapopan para impedir un poco que se entregara información al Senado de la reforma judicial. Es decir, ya el Consejo de la Judicatura de alguna forma se está pronunciando para que continúe este proceso.
¿Cómo es visto? ¿Se desatora ya todo esto con esta determinación, con este pronunciamiento público sobre todo? No creo que sea así, más bien entiendo que cada una de las partes está manejando una postura. Hay que entender algo. Yo concuerdo con el hecho de que la mayoría de los amparos que se han presentado no deberían de proceder, y tan es así que, bueno, los mismos jueces en una primera instancia, ellos han dicho que no son competentes, ¿no? Se va a proceder el recurso de queja y un tribunal colegiado es quien les ordena que se tiene que llevar a cabo esta suspensión como tal. Se ha pronunciado hasta el cansancio la gente en donde cuando estamos hablando de reformas constitucionales, el juicio de amparo no es procedente. El problema es que a lo mejor esa parte técnica jurídica, que es lógico que la mayoría de las personas que a lo mejor no sean abogados y que tengan conocimiento del juicio de amparo, pues nos vamos a la parte simple de decir, oye, pues, si es una reforma constitucional, no puedes conceder un amparo. Lo que pasa es que muchos de estos amparos han sido para actos previos a la reforma y para actos posteriores. El problema es que a mi consideración, desde mi muy personal punto de vista, yo primera persona del singular, como se dice, para que evitemos, ¿no?, el hecho de decir que somos dueños de la verdad, me parece que ya cambió incluso la circunstancia. ¿En qué sentido? Ya fue publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación y ya es ley. Incluso hay ciertas personas que se confunden al decir, bueno, pero es que si ahorita están votando 8 ministros a favor de todo lo que ellos quieren para frenar la reforma al Poder Judicial y 3 están a favor de la reforma al Poder Judicial, no se preocupen porque en noviembre viene el cambio de ministros. No es así, porque como la Constitución ya fue reformada, ya no saldría este ministro que estaba por cumplir el periodo de tiempo que le correspondería, porque la Constitución ya dice que vamos a ir a una elección, que los ministros que están en el puesto tienen la posibilidad de participar en esa elección. Entonces, de facto, ya no se va a ir en noviembre este ministro. Entonces, pues estamos viendo las consecuencias de la reforma que se aprobó y que a lo mejor gran parte de estos amparos no se amparan en contra de la reforma como tal, sino en contra de la publicación del Diario Oficial de la Federación, o se amparan en contra de entregar la información que le está solicitando el Poder Legislativo, y entonces ellos piensan que de esa forma se puede frenar. Recordando que, como ya lo dijo incluso la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que pues si no dan la información, de todas maneras la reforma judicial se va a llevar a cabo, de todas maneras la elección como tal, porque ya ahorita ya pues está ordenado que se lleve a cabo una elección, y el Instituto Nacional Electoral, que es el INE, pues por supuesto que ya inició con los trámites que se tienen que llevar a cabo. Entonces son momentos jurídicos distintos que desafortunadamente muchas personas que a lo mejor no son abogados, yo te voy a ser muy honesto, Marta, yo como abogado incluso he tenido que ponerme a estudiar un poco para entender a lo mejor muchas veces las solicitudes de amparo que han presentado, porque la fácil es decir no procede, ¿no? Y obviamente sigue esta discusión en el sentido de que no es posible que la Corte, con una ley reglamentaria, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, como lo han basado mucho en su artículo 11º, que es el 11, pues traten de utilizar el fundamento de controversias que podría existir entre las salas para decir que ellos pueden revisar el contenido de una reforma constitucional, cuando me parece que no hay forma legal en que el contenido de una reforma pueda ser estudiado por la Suprema Corte. Por supuesto que del procedimiento sí existiría la posibilidad, si se llevó a la mejor la formalidad del procedimiento de forma errónea, pues la Corte sí tendría facultades, pero para que la Corte pudiera hacer esa revisión no lo puede hacer de oficio, porque tendría que hacer pues por medio de una solicitud de la tercera parte de un grupo parlamentario o de los diputados o senadores para que se pudiera llevar a cabo, ¿no?, esta acción de inconstitucionalidad, situación que tampoco se da. Entonces me parece que sí la Corte se está extralimitando, pero es por la verdad es que aquí ya hay una cuestión de carácter político que ha superado a lo jurídico. Entonces cuando ves a colegas que dicen que incluso nos tenemos que ir al derecho comparado,
o que utilizan los mismos argumentos que utilizaron hace 10 años juristas que hoy pertenecen a Morena, como el senador Adán Augusto, o como la senadora que fue fiscal general de justicia de la Ciudad de México, y diferentes juristas que ahora pertenecen a Morena, pues que sí debería tener facultad de la Suprema Corte de Justicia para revisar un texto constitucional, el contenido, y dicen, bueno, ¿por qué ahora nos quieren decir que no tenemos esa posibilidad? Pues porque hubo una resolución en ese momento en donde ni siquiera se le dio entrada al amparo que se presentó, lo desecharon, ¿no? Y se mencionó que era notariamente improcedente. Entonces ya se tiene un antecedente. Y acuérdate que nuestro sistema está regulado por medio de antecedentes. Si es antecedente, pues tendría que aplicarse de la misma forma en estos momentos, pero parecería que la interpretación solo es de acuerdo a los intereses de los ministros, y esa es la parte que ha molestado también dentro del gremio jurídico. Así es, abogado, y en este sentido, tiene, ahora sí que, vaya la redundancia, ¿tiene sentido que sigan en paro judicial? ¿Que tiene sentido cuando la presidenta y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado y ha repetido casi diario que los derechos de las y los trabajadores están a salvo? ¿Qué es lo que mueve ahí? Definitivamente podríamos tener una respuesta, pero nos gustaría conocer su opinión. Mira, me parece, Marta, que esto ya se ha politizado, ¿no? Así como se ha politizado el tema de la seguridad, y por un lado todos dicen que están las cosas bien y perfectas, y por el otro lado todos dicen que todo lo que se hace o se quiere hacer está mal y que no va a tener resultados. Pues vemos lo mismo, ya se ha politizado el tema. Hay algunas organizaciones al interior del Poder Judicial Federal que ellos no quieren regresar a trabajar, con todo y que ya hay un gran grupo, y eso te lo puedo decir, no, porque tengo muchos amigos en el Poder Judicial o conocidos, que muchos de ellos me dicen, es que nosotros estamos hartos, nosotros ya queremos regresar a trabajar, ¿no? Y me parece que hay una fuerte oposición por parte de un grupo importante de magistrados y jueces, auspiciados también por varios ministros, nada más que públicamente no lo dicen, para presionar a la sociedad, y me parece que ha sido más bien un efecto boomerang. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la gente está molesta porque dice, a ver, ¿cómo es posible que están paradas todas las audiencias y los actos judiciales federales, a menos de que sean estos actos urgentes? El problema es que, de acuerdo al catálogo que manejaron para que fueran actos urgentes, pues los amparos que se han promovido en contra de la reforma judicial sí los consideran urgentes, y a lo mejor hay otro gran número, ¿no?, de acciones legales que no las consideran urgentes y que la gente obviamente pues se siente molesta. Yo, por ejemplo, como jurista, sí me ha afectado en el plano profesional. Hay muchísimos asuntos que están parados, ¿no?, que estaban próximos a que hubiera resoluciones. Hay juzgados federales en donde te dan una audiencia en 6 meses, ¿no? Dependiendo en la materia que estés manejando, y que con este paro, pues obviamente para cuando regresen van a tener que darnos una nueva fecha y que a lo mejor será en 6 meses más. Entonces, por supuesto que hay afectaciones, y esta presión que ellos están tratando de hacer, me parece también que es muy cómoda, porque no es lo mismo no irte a la suspensión de labores, porque ellos no pueden entrar en un paro o no pueden irse a la huelga, porque no lo han manejado así. Legalmente podrían, pero no lo han hecho así. Entonces, manejan una suspensión de labores, porque obviamente los abogados pues, siempre encontramos una forma de adecuar la realidad de lo que nosotros busquemos a un supuesto jurídico en donde no estemos cometiendo una falta o un delito. Por mi consideración, Marta, la realidad es que para ellos ha estado muy cómodo, se les sigue pagando, no tienen la necesidad de regresar a trabajar, con todo y que ya ha habido incluso algunos jueces que han regresado a trabajar, que su gente estuvo de acuerdo y quiso regresar a trabajar. Vimos que hubo un rompimiento con uno de los sindicatos más fuertes del Poder Judicial, porque él dijo, a ver, una cosa son los jueces, los magistrados y los ministros, y otra cosa es la base de trabajadores, que es el grueso del Poder Judicial Federal, que los que quieran regresar a trabajar pueden hacerlo, y los que quieran continuar en el paro, que continúen en el paro. Y hubo un gran número de gente que quiso regresar a trabajar,
pero que estos líderes no los han dejado porque saben que perdería fuerza el movimiento y no podrían presionar políticamente respecto a lo que están buscando. Entonces, me parece que por ahí va esta situación. Claro, sería fenomenal, ¿no? Poder protestar, que te sigan pagando, vas un rato, gritas improperios y digo porque recuerdo en uno de los últimos eventos del presidente López Obrador, estuvieron 3 horas gritando dictador y ahorita, pero pues están pagando, así que ¿cuál es el asunto ahí, no? Muy cómodo. Abogado, ¿qué sigue? En este momento, en este día, sigue ya la convocatoria para el 16 de octubre. ¿Qué sigue y cuáles cree que sean los principales retos para la implementación de esta reforma al Poder Judicial? Bueno, me parece que va a seguir existiendo una resistencia fuerte por parte de los ministros, de los magistrados, de los jueces. Y yo explicaba que mucha gente habla y trata de criticar que aquellas personas que no tengan carrera judicial no van a ser buenos juzgadores. Y yo no estoy de acuerdo en ese sentido porque yo nunca he tenido carrera judicial, pero me dedico a la postulación en materia penal, que es representar a las partes que se encuentran en el litigio desde hace más de 25 años. Y no por eso creo ser superior a alguien del Poder Judicial, pero tampoco me considero inferior. Y me parece que si nosotros buscamos que los candidatos sean de excelencia, ¿no? Que realmente los requisitos que se están pidiendo, aunque sean mínimos, a lo mejor estos exámenes y estas entrevistas te den perfiles de excelencia, pues entonces no hay ningún problema a quien terminen seleccionando o votando la gente, que además en una democracia sería lo más importante. Nos gusta copiar muchos modelos extranjeros, pero no nos gusta, por ejemplo, cuando nos perjudica en lo personal, aunque pudiese ser beneficioso para gran parte de la sociedad. ¿Y por qué lo digo así? En 40 estados de los Estados Unidos, la mayoría de los jueces estatales se presentan a una elección que hay de diferentes formas, pero es una elección en donde la gente vota por quien quiere que sea juez, ¿no? Y a nivel federal, pues es la presidencia de la República quien los designa y es el Congreso quien les da el visto bueno. A ver, si pasara eso aquí en México, pues obviamente no les gustaría o no estarían de acuerdo. Y me parece que aquí vamos a seguir viendo una resistencia importante. Me parece que obviamente, pues aquellas personas que piensen o consideren que se van a ver afectados de forma personal, pues van a seguir alzando la voz. Pero curiosamente, Marta, no sé si te has dado cuenta, nunca habíamos visto a ningún juez o a ningún magistrado o a ningún ministro o ministra que saliera públicamente en redes sociales a empezar a explicar lo que hacen en el Poder Judicial. Entonces, nos damos cuenta que sí hay muchos de ellos que a lo mejor en el discurso dicen que no están de acuerdo con la reforma judicial, pero que realmente ya están empezando a hacer campaña, ¿no? Y aquí pues, veremos que el legislativo continuará porque a su consideración y de acuerdo a los asesores del mismo Congreso, pues no hay un impedimento real legal. ¿A qué es a lo que me refiero? Sí es cierto que hay una serie de suspensiones, pero estas suspensiones se han otorgado de forma ilegal. Y yo sé que muchos dirán, ¿y tú cómo puedes determinar si es legal o es ilegal? Bueno, pues porque entran ciertos supuestos. Y dos, porque muchos de los amparos que se conceden ya son contra actos consumados, entonces no podrías tú regresarlo, porque la misma ley de amparo así te lo menciona, a que el hecho fuera antes de que se cometiera la supuesta violación, ¿no? Y me parece que vamos a seguir viendo esta resistencia, porque ahora vamos a caer en otro problema, que es que puede existir una crisis constitucional si la Suprema Corte de Justicia termina determinando que la reforma al Poder Judicial la consideran inconstitucional. Y entonces que digan que van a echar abajo la reforma al Poder Judicial. ¿Dónde va a venir esa crisis constitucional? Pues porque, en primer lugar, de acuerdo al fundamento legal que ellos están manejando por esta consulta interna, ¿no? Que les da facultades la ley orgánica del Poder Judicial, pues ya caemos en un problema porque una ley secundaria no puede estar por encima de la supremacía constitucional, que es la Constitución. Incluso, aunque existieran tratados internacionales, la Constitución es muy clara. Si bien es cierto, un tratado internacional se encuentra en la misma escala de importancia que la Constitución, cuando el tratado internacional vaya en contra de lo que dice la Constitución, será la Constitución la que prevalezca. Entonces, me parece que vamos a seguir viendo una gran resistencia, Marta, pero me parece que fue un buen hecho el que ya hayan tenido un primer acercamiento con la presidenta de la Corte. Y me parece que
la gran mayoría de ellos entenderán que la reforma al Poder Judicial se va a llevar sí o sí. ¿Y por qué te lo comento? Porque muchos de ellos mencionan que ya fueron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que en próximos días habrá una audiencia. En esa audiencia ellos, por supuesto, que van a solicitar ciertas medidas de protección y a lo mejor solicitarán que la Corte Interamericana emita un acuerdo en donde se ordene al Estado mexicano que suspenda la implementación de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Es un hecho que podría llegar a suceder, pero que también como tal se supone que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no podría participar hasta que no se agotaran todos los recursos que hay en nuestro país, porque así ha sido siempre el principio. Y si aquí en México se supone que la Suprema Corte todavía está analizando entrar a un estudio de fondo y por eso los ministros se justifican diciendo, bueno, es que lo único que nosotros acordamos es que sí tenemos facultades para revisar la reforma judicial. Todavía no nos hemos manifestado en qué sentido iría el proyecto. Pero, pues obviamente, si desde el principio ellos están en contra, se han manifestado en contra, pues existe un claro conflicto de intereses y podemos suponer cuál va a ser a lo mejor el proyecto que van a presentar, el sentido del proyecto y los votos que van a ir acompañando ese proyecto. Claro. En el mejor de los mundos posibles, sin tener una bola de cristal aquí cercana, ¿cuál podría ser la mejor forma de actuar apegados a la ley, apegados a todo esto que estamos viviendo en México, este cambio de estos 8 ministros, incluida la ministra presidenta, para pues transitar con civilidad, abogado? Bueno, me parece que la negociación tiene que darse, pero de forma pública, porque los acuerdos no tienen que ser en lo oscurito, no se está haciendo nada malo, ¿no? E incluso el mismo Poder Judicial, me parece que en todo momento minimizó la propuesta de proyecto, ¿no? Porque esto, recordamos que viene desde febrero de este año, ya de forma legal, pero esto es una promesa de campaña que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato. O sea, eso no lo podemos olvidar. Y recordemos que cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte, pues intentaron hacer una reforma que la verdad es que fue muy pequeña y que no resolvió la problemática real que se tiene. Yo voy a, por ejemplo, dar un ejemplo. Usted que lo ha vivido porque le ha tocado estar en zonas de conflicto, sabe que los miembros del crimen organizado son una empresa criminal que se apoderan realmente de todos los poderes fácticos que se encuentran alrededor. Y cuando yo me refiero a eso es pues desde la policía municipal, estatal, miembros del ejército, la marina, políticos locales, estatales, e incluso representantes federales. Y lo mismo pasa con el poder judicial, tanto local como federal. Y me parece que mucha gente diría, pruebas, pues es que no necesitas dar pruebas cuando te das cuenta que no importa que detengan a determinado criminal que pertenezca a un grupo delictivo en específico, cuando las resoluciones siempre son a su favor. O que determinen diciendo, bueno, es que sí se le vinculó a procesos. Sí, lo agarraste con armas largas, con drogas, incluso con granadas y bazucas, y lo vinculaste a proceso, pero resulta que le concediste el beneficio de la libertad, ¿no? Pues me parece que ahí hay una muestra clara de que pues sí hay una corrupción institucionalizada. Y como siempre lo he dicho, no son todos. Me parece que hay grandes jueces, grandes magistrados y grandes ministros y ministras. El problema es que los ejemplos que nosotros tenemos de forma clara, pues es una descomposición social de la mayoría de los poderes que existen en este país. ¿Y por qué se inicia incluso con el Poder Judicial? Pues porque se sabe que se tiene también que ir con las fiscalías, porque tiene que ir esto de la mano, pero sabían que iba a haber mayor resistencia con el Poder Judicial que con las fiscalías, porque con las fiscalías, a lo mejor al mismo tiempo que estamos haciendo las elecciones para ministros, a lo mejor ya estará la reforma para las fiscalías y entonces sí tendremos un sistema de impartición y procuración de la justicia que se acorde al modelo de seguridad que queremos llevar en este sexenio. Sobre todo eso que habla de profesionalizar, de atender las causas y de toda esta estrategia completa. Gracias, abogado César Gutiérrez Priego, por esta entrevista, por compartirnos y pues por seguir aquí en contacto. Al contrario, Marta, siempre es un placer. Yo a usted le tengo mucho cariño y admiración. He seguido su carrera desde hace muchos años. Hemos coincidido y la verdad es que se me hace una mujer muy valiente y muy clara y directa. Y es poco probable encontrar personas así. Por eso para mí fue un placer estar aquí con usted. Gracias, muy amable. Muy buen día. Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, pues ahí está. Fíjense que hoy, le preguntaron a la presidenta acerca de, pues, que hay algunos errores, unos errores en la reforma al Poder Judicial. Y ella dijo que pese a esto, la reforma no se invalida, que hay cuestiones que se tienen que, corregir de alguna forma. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo. Dijo Ricardo Monreal, ¿sería necesario hacer una revisión minuciosa de la reforma y dará tiempo de hacer estos cambios considerando lo que dice la Constitución de hacer ajustes antes de un proceso electoral? Es que no invalidan. Hoy lo consulté con el ministro Saldívar, con la consejera jurídica, el propio diputados, senadores, y la reforma es válida. Si quieren, mañana que pueda venir el ministro o la propia consejera, los dos, para que puedan explicar por qué es válida la reforma constitucional. Y ya también, pues, si se requiere alguna modificación posterior, pero es válida la reforma constitucional. Presidenta, en algunos estados como Tabasco, los gobernadores están enviando iniciativas al Congreso para que se reformen algunas leyes, y por ejemplo, que nadie pueda ganar más que el gobernador, y que incluso pues se sometan a... Esto que comentó la presidenta, pues tiene que ver con esto. También, ya le había dicho antes la consejera jurídica Ernestina Godoy, que estas correcciones o adiciones a ciertos artículos no implica invalidez de la propia reforma al Poder Judicial, ni la elección de los jueces así como está. Así que la presidenta dijo que ya se tiene identificado y se limita a lo que llamó una discrepancia temporal. Así que, por otro lado, es importante señalar que por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, anunció que los diputados van a realizar modificaciones a la reforma judicial para subsanar esta contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución en materia de designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué consiste esta contradicción? Pues es eso, que establece que la presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos obtenido por cada candidatura. Y por otro lado, el artículo 97 mantiene que será cada 4 años que el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente o presidenta de la Suprema Corte. Así que estos son los detalles en los que están afinando, están dirimiendo algunas cuestiones, pero pues como bien lo comenta, o bueno, esto lo dice la presidenta con conocimiento de causa, estos errores o estas contradicciones no invalidan la reforma al Poder Judicial. Así que esto es parte de lo que señaló. Tenemos muchos comentarios, perdónenme, tenemos muchos, los leemos así de pasada. A ver, Omar Gutiérrez, vamos a ver por acá, que están ahí comentando sobre todo este tema que no se termina, que apenas va. A ver, vamos a ver por acá. Hay uno, México, a ver, G7. A ver, vamos a ver. Ahí tenemos, ya le mandamos a nuestro productor. Dice Omar Gutiérrez.